Bueno, nos habíamos quedado un poco comentando este concepto, ¿no? De un padre en lo real, que decíamos que tiene esa dimensión del llamado, ¿no? De que es necesario, ¿no? Para que una psicosis se desencadene, que el nombre del padre que ha sido forcluido, ¿sí? Que no ha sido inscripto, entonces sea llamado allí en oposición al sujeto. Y habíamos dicho también, ¿no? Que lo que ocurre, ¿no? En ese momento es que entre el significante y el goce, ¿no? Podemos decir de que hay algo del ordenamiento simbólico que hasta ese momento era sostenido por una compensación imaginaria, como decíamos antes, ya no está eso que hacía a las veces del cómo sí, ¿no? Del nombre del Padre, una imagen, un ideal, un goce real, ¿no? Puesto en juego. Cuando eso no está, ¿qué es lo que ocurre? Por un lado tenemos el S1, el famoso S1 suelto en la real, que a veces en la psicosis eh, se puede presentar como de varias formas, ¿no? Digo, puede presentarse como un neologismo, como hemos presentado aquel caso de Lacan, de aquella presentación de enfermos, el galopinar que aparece ahí, pero también puede aparecer, por ejemplo, en una frase que se empieza a decir algo, tú eres el qué, ¿no? Digo, hay todo un apartado de Lacan, del seminario 3 en donde se dedica a esto, ¿no? A hablar un poco a tú eres el qué, ¿no? Y queda ahí la frase interrumpida, ¿no? Y ahí podemos ver este efecto, ¿no? Que se produce, ¿no? En relación a lo que se llama cadena rota, ¿no? Cadena rota. Es decir, que hay un S1 que ha quedado desenganchado de un S2 y que no solamente que ha quedado desenganchado, sino que también ha quedado como este goce suelto, ¿no? Y qué es lo que va a decir Lacan, qué es lo que acontece con ese goce, es este retorno del goce en el cuerpo del sujeto. Bien. No sé si querías hacer la cita. Sí, a ver, me parece interesante lo que estás diciendo porque efectivamente, ¿no? Para, para darle un poco más de consistencia a lo que es este periodo de la diacronía de la psicosis, podemos también, me parece interesante leer algo que Lacan dice en relación a lo que es ya la entrada, lo que Lacan llama la psicosis propiamente dicha. Les voy a leer también del mismo libro, Enseñanzas de la Psicosis, de Alejandro de Cristófano, página 65. Dice, ¿qué es un padre? ¿Qué estatuto darle a ese un padre? Lacan en escritos refiere que es aquel que queda en oposición simbólica. Dice, es la falta del nombre del padre en ese lugar la que, por el agujero que abre en el significado, la falta del nombre del padre produce el agujero al nivel del significado e inicia la cascada de los retoques del significante de donde procede el desastre creciente de lo imaginario, hasta que se alcance el nivel donde significante y significado se estabilizan en la metáfora delirante. Fíjese qué interesante esta frase, ¿no? que cita de Cristófano, porque en realidad ahí Lacan hace como una especie de condensación entre lo que ocurre efectivamente, hay un desastre en creciente del imaginario y toda una serie de fenómenos imaginarios, como estabas diciendo vos, que suceden en relación al cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que de alguna manera se expresa, y cómo se produce una estabilización. Ya un poco más adelante, la diacronía de la psicosis, ¿no? Y ya Lacan dice algo, ¿no? Metáfora delirante. Entonces tenemos que
que pensar que hay algo de la estabilización que va a ser de un modo delirante. Pero bueno, si tomamos justamente, a partir de lo que vos decías, ya lo que es el tercer momento de la diacronía de la psicosis, tenemos justamente la psicosis propiamente dicha. Entonces, ¿cuáles son como las características para tener en cuenta? Primero que lo que Lacan dice justamente en el seminario 3 es que constituye la entrada en la psicosis, no porque antes no haya habido psicosis, sino porque ya se trata de cómo el sujeto es tomado de alguna manera por un otro, ¿sí? Un otro que se presenta como alguien que toma la iniciativa, ¿sí? Ya el otro deviene persecutorio. Acá lo dice de esta manera, el otro toma la iniciativa. Entonces, ahí está la presencia del significante lo real, ¿sí? Efecto de la forclusión del nombre del padre, como habíamos dicho antes, ¿sí? En ese primer periodo, en ese tiempo cero que habíamos comentado. Entonces, el significante que no fue inscripto en lo simbólico retorna en lo real. ¿Y qué otra cuestión dice Lacan de esto? Se trata de un momento ruidoso, ¿sí? ¿Qué significa esto que sea ruidoso? Que justamente lo que aparece acá es toda la fenomenología de la psicosis propiamente dicha, ¿no? Alucinaciones, delirios, ¿no? Diferentes modos, ¿no? De presentación que uno puede ya escuchar en la clínica, en donde sí se trata de un desencadenamiento de la psicosis. Ya ahí el paciente lo puede decir claramente, ya no se trata de ese momento anterior en donde, donde hay un significante que no remite a nada, no se trata tampoco de un estado de perplejidad, no se trata de algo que justamente resulta, como decías antes, de Delfina, ¿no? Anideico, asensorial, neutro. Ya hay justamente, ¿no? Una afectivización del cuerpo, ya aparecen los sentidos en juego. El sujeto puede decir, bueno, el otro me está haciendo algo, me miran, me están espiando, ya hay una positivización, ¿no? Del objeto mirado, por ejemplo, ¿no? A modo de ejemplo, como para pensar algo de la clínica. Entonces, por eso es que Lacan dice la psicosis propiamente dicha. Que es un momento, por supuesto, de un estallido. Hay una invasión de goce. Esto lo podemos ubicar claramente en diferentes casos. Caso Schreber es como el más paradigmático para pensar la psicosis, ¿no? En donde hay una invasión de fenómenos que se presentan a nivel del imaginario. Entonces ahí es un periodo como en donde el sujeto tiene que hacer algo con eso, ¿sí? Algo ocurre en la vida, ¿no? Algo pasa. Entonces ahí tenemos que uno tiene que pensar de qué manera ese sujeto puede vérselas con eso que le irrumpe, ¿no? Me parece que es una pregunta también para la clínica. ¿Cómo podemos pensar una dirección de la cura, ¿no? En relación a lo que pasa con la psicosis? Eh, no sé, no sé, me parece interesante como para verlo y pensar cómo actuamos desde el psicoanálisis, ¿no? Cómo pensamos un tratamiento Y posible. también, y también pudiendo hacer, digamos, esta lectura, ¿no? De en qué momento estamos recibiendo, pensando en estos tiempos lógicos, ¿no? En qué momento, ¿no? De esta psicosis, que pensándola desde lo estructural siempre estuvo, ¿no? Pero que no es lo mismo recibir a un sujeto que está bajo una compensación imaginaria, a uno que se ubica, ¿no? Desde una prepsicosis, ¿no? A otro que se encuentra en este momento de proliferación imaginaria, ¿no? Estos S1, como decíamos recién, que ya no se encuentran solos, ¿no? Sueltos, en donde empieza a aparecer un S2
ya un S1 enganchado a un S2, pero de una forma como delirante. Bueno, a eh, un enfermo que se presente, ¿no? En este cuarto tiempo, como decía Alejandro, eh, ya bajo la forma de la metáfora delirante, pero en donde más allá del delirio en sí mismo hay, ¿no? Un restablecimiento, un cierto orden de ese edificio simbólico. Bien, entonces, tal cual, ese es un momento clave para pensar, ¿no? De qué es lo que realmente, y pensar también en qué momento se produce el desencadenamiento de la psicosis. Porque si hay algo que también tenemos que tener en cuenta para pensar justamente un tratamiento posible es, bueno, ¿de qué forma, no? En eso mismo que descompensó al sujeto es que se va a encontrar lo que Lacan después llama un anudamiento, una suplencia, para justamente que algo en la vida del paciente, bueno, sí, del sujeto, se estabilice. Entonces ahí ya pasamos a ese cuarto periodo de lo que corresponde a la diacronía de la psicosis, que es la estabilización delirante. Y que, como dice el nombre, hay un modo de estabilización, ¿sí? Pero no va a ser a modo neurótico, en donde hay algún arreglo que se pueda hacer en la vida que permita que sea más transitable. En realidad la psicosis, uno podría pensar que sí, pero es bajo la vía del delirio, ¿no? Esto que Freud llamaba, ¿no? La reconstrucción delirante, ¿no? Me parece que hay algo también asociado a eso. Entonces, por la vía del delirio, algo en la vida del sujeto se va a estabilizar, se va a compensar. Entonces el delirio empieza a adquirir otra significación. Eh, es algo que por lo menos vuelve habitable al mundo, es algo que puede llegar a ser en parte un poco invasivo, pero no lo va a ser tanto como lo es justamente en el periodo de la psicosis propiamente dicha. Ya digamos que el mundo se vuelve más habitable. ¿Cómo se vería esto en Schreber? Bueno, Schreber justamente se estabiliza cuando él asume una posición femenina, ¿no? Y acepta ser la mujer de Dios. Entonces ahí él compensa algo, ¿no? Me parece que hay algo que se empieza a estructurar de otra manera. Hay una dinámica en la vida de él que cambia por completo cuando hay una aceptación de justamente lo descompensa, lo desestabiliza. Esto es interesante para Y pensarlo. hay que, tomando un comentario que había hecho una de las colegas participantes, ¿no? Que fíjense, ¿no? Que no es lo mismo desde el momento en que aparece la psicosis propiamente dicha, ¿no? Con esta iniciativa que toma el otro, ¿no? En donde quien aparece con esta famosa figura del perseguidor, ¿no? Siempre la iniciativa del otro y la figura del perseguidor, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Lo que se le figuraba de forma delirante, ¿no? A Schreber, em, es que de alguna forma Flesching, ¿no? Lo mandaba a prostituirse, ¿no? Ser como la puta de, bueno, de las almas que lo violaban, toda una cuestión como ahí como bastante delirante, y ese pasaje, ¿no? A ser como la mujer de Dios, ¿no? Digo, ahí podemos ver cómo hay algo, ¿no? En esta aceptación que le da como otro lugar y en donde él sí, digamos, ahí accede, ¿no? Como que hay algo de este rol, ¿no? Por así decirlo, que le permite este ordenamiento simbólico, ¿no? Em, y después pensaba
un poco, digamos, tomando, ¿no? Como estos cuatro tiempos, ¿no? Que estuvimos mencionando, que estuvo mencionando Alejandro, em, ¿cómo los podríamos ubicar, ¿no? En relación a, bueno, el caso Schreber, que es un caso que se ha trabajado muchísimo, y me parece que habíamos hablado del tiempo uno, ¿no? Que era esta compensación imaginaria del Edipo ausente, ¿no? Y Lacan va a hacer la apreciación, ¿no? Que en el caso Schreber hay una compensación, ¿no? Que fíjense cómo hacemos esto de hincapié de que no se trata de un tiempo cronológico, ¿no? Que un psicótico en donde su estructuración no ha sido inscrito el significante del nombre del padre y que puede permanecer toda su vida compensado imaginariamente, ¿no? En el caso del presidente Schreber llega hasta sus 53 años, ¿no? Compensado, la lectura que hace Lacan es que la compensación es vía el acceso del amor, es mediante la pareja que tiene, su esposa, ¿no? Y por esta imposibilidad que habían tenido en esto del ser padres, no había sido llamado, ¿no? En esto de el pasaje, ¿no? A la prepsicosis, en donde aparece un padre en lo real, ¿no? El momento que podemos ubicar, ¿no? De este llamado, ¿no? Un padre en lo real, eh, para el caso Schreber va a ser entonces el nombramiento que él tiene como presidente de la Corte Suprema, ¿sí? Ahí el sujeto es llamado a responder, ¿no? Y en todo ese tiempo que en el caso Schreber, así como había tenido un periodo como bastante enorme de su vida, ¿no? Estuvo 53 años compensado, es un montón de tiempo. Este periodo que podríamos mencionar como de prepsicosis eh, es relativamente corto, ¿no? Digo, porque desde el momento en que él es llamado a responder, desde el momento en que hay algo de ser padre que queda colmado desde el exterior y de donde el sujeto ahí queda en oposición a ese significante que no está, es cuando empieza, ¿no? Todas estas cuestiones de los fenómenos de franja, ¿no? Y bueno, y cierta cuestión, aparece la fantasía, ahí ese llamado también se puede interpretar como un llamado a responder, eh, eh, y no, sin contar, ¿no? Con los recursos, con las identificaciones al padre, sin contar con los papeles en el bolsillo. Em, Y por último, ¿no? Como para hacer esta distinción, ¿no? Bueno, el periodo de la psicosis propiamente dicha, ¿no? En ese momento en donde ese médico, como habíamos mencionado la vez pasada, ese médico que había sido tan amado y que era tan importante para la familia y que a él lo había salvado, en ese momento había quedado enfermo, hipocondría, eh, deviene en perseguidor, ¿no? Eh, bueno, y por último esto que mencionaba hacía un ratito, ¿no? De la estabilización delirante, ¿no? De la metáfora delirante, en donde se accede ahí mediante este delirio, ¿no? Que no deja de serlo, ¿no? No deja de tener este estatuto de delirante, pero que le permite al sujeto acceder a eso de otro modo, ¿no? A lo femenino. Podemos decir algo de, de esta cuestión, de esta transformación, ¿no? De esta transformación en mujer, eh, que, a ver, se diferencia, digo, de la neurosis en tanto no se pone en juego la castración, ¿no? Digo, no es que, digo, hay algo en donde, ¿no? Sino que él sortea, como que da toda una vuelta, ¿no? Eh,
en esta transformación en mujer y en ser la mujer de Dios, ¿no? Pero no es vía la neurosis, ¿no? Sino que es a través de esta forma delirante. Creo que hasta ahí tenemos, ¿no? Como bien Mm. definidos. No sé si querías agregar algo, Sí, algún otro caso sí, clínico. algunas cuestiones más en relación al caso Schreber que vos mencionás es el papel que cumple la mujer para pensar cómo Schreber se mantiene compensado durante 53 años y la mujer, en ese caso, por eso hablamos de funciones, no hablamos de personas que efectivamente tienen que ser las indicadas para un determinado rol, pero en el caso de Schreber, la mujer es justamente ese otro semejante que lo mantiene compensado, ¿sí? Y justamente como vos decías, cuando a Schreber de alguna manera aparece justamente eh, ese acceso, ¿no? A la paternidad, esa realización de lo que es el ser padre, no tiene con qué responder. Entonces, ahí se desencadena justamente, bueno, pasa esto que vos venías mencionando. Bien, me parece que hemos abordado así en general lo que es la diacronía de la psicosis. Un poco hicimos bueno, inicialmente este repaso por los diferentes periodos de la enseñanza de Lacan. Me parecería interesante, si a vos te parece, poder puntualizar algunas cosas más sobre el caso Catán, porque me parece que ahí tenemos otro ejemplo para ver también qué papel tiene ese otro, para cómo pensar un caso clínico, cómo reconstruir. Ustedes piensen siempre que la lectura que se suele hacer es a posteriori, ¿sí? Uno puede hacer una reconstrucción del caso y pensar lógicamente los diferentes momentos de una psicosis a partir de historizar. Como para tomar en cuenta, ¿sí? Vamos al caso Catán, que bueno, que un poco lo habíamos hablado antes, pero para puntualizar algunas cuestiones más. A ver, como habíamos dicho antes, se trata de un paciente, un joven de 25 años, ¿sí? Que se había desencadenado hace 8 años, a los 17 años, pero hay que tomar en cuenta algo, ¿sí? Si vamos un poco más atrás en el tiempo, la prepsicosis, Catán la ubica a los 14 años. ¿Cuáles son las características que ubica Catán en relación a este muchacho? Bueno, les voy a leer algunas cuestiones, ¿no? Surge una dificultad en tomar una posición viril frente a las mujeres que resuelve mediante identificaciones imaginarias. Y ahí hay 3 etapas previas, ¿sí? Como para poder ubicar antes, ¿sí? De que se inicie la psicosis propiamente dicha. Les leo. Primera etapa. A los 14 años surge una actividad masturbatoria compulsiva a partir del comentario de un amigo que le había hablado acerca de los placeres del onanismo, ¿sí? Ustedes piensan, un amigo, ¿sí? Edad, adolescencia, ese amigo es en esa función de otro semejante y le habla de los placeres de la masturbación. Esto deviene en un deterioro de su rendimiento escolar y cede cuando se le dice que se volverá loco si continúa con dichas prácticas. Entonces, este joven, cuando se le habla de lo que puede implicar que se siga masturbando, deja de hacerlo. Segunda etapa, enamoramiento de la mujer de su amigo. Acá, ¿qué pasa? Este joven se empieza a comportar como se comportaba su amigo. E inclusive, en el historial clínico, denomina autoconquistas a una serie de acciones que él mismo las percibía como ridículas. ¿Qué quiere decir esto? Que se vestía como el amigo, hacía lo que el amigo estaba haciendo,
como leía Delfín antes, ¿no? Se comportaba como si tuviera un padre severo, ¿no? Entonces hay ahí un otro semejante Hay que el cual se algo, toma. ah, hay algo eh, que se me figura a mí, ¿no? Digo, Mm, y también de la experiencia clínica. Tenía una paciente que me decía lo siguiente. eh, Cuando es el cumpleaños, ¿no? De una amiga, yo me pongo muy rara, ¿no? Me decía ella, porque de pronto me encuentro cocinando una torta, haciendo, no sé, el jugo, el mate, la cosa, y llevo el termo, las bolsas y todo. Se me confunde, ¿no? Como que en algún momento me he preguntado, ¿de quién es el cumpleaños? ¿Mío o de mi amiga? ¿No? Fíjense que ahí hay algo, ¿no? Que podemos, ¿no? Siguiendo en esta línea de poder dar cuenta qué es lo que acontece en el fenómeno psicótico, y es que no hay un corte, ¿no? Entre el sujeto y el otro, ¿no? Entre el yo y el otro. Estamos como en ese plano de lo imaginario, del transitivismo infantil, en donde acá, como lo está ilustrando Alejandro, ¿no? Este paciente, el paciente H, ¿no? De Catán, ¿no? Hay algo ahí como que se mimetiza con este amigo, ¿no? Que en algún punto no se sabe qué es del uno y qué es del otro, ¿no? Como que no está bien establecido este corte, por lo cual, ¿no? Digo, hace, ¿no? Imita al amigo, ¿no? Y quiere conquistar a la novia del amigo, ¿no? Eh, Digo, porque, bueno, se generan como esta clase de confusiones, ¿no? Es como cuando Lacan, eh, perdón, me apareció un cartelito, ujú. como cuando Lacan dice que un niño le pega al otro, ¿no? Y cuando le preguntan, quién? No, me pegó él, ¿no? Pero que dice, no, no es que esté mintiendo, ¿no? Es que, digamos, son estos espejismos, son estos extravíos que se dan, ¿no? Pues, por esta dificultad bueno, que tienen por ahí en estos fenómenos psicóticos, ¿no? En donde hay algo de lo imaginario ahí, en donde no hay elementos ordenadores de lo simbólico. Perdón que te interrumpí, Ale. No, no, está perfecto, está bueno el aporte, es como para pensar justamente, ¿no? Que cómo se da esta cuestión, ¿no? De lo que implica la identificación imaginaria. Interesante para pensarlo. Bueno, volviendo un poco al caso Catán, yo les habíamos dicho, ¿no? Hay una imitación del otro semejante, que vendría a ser este amigo, en lugar de competir para acceder a la virilidad, ¿no? Porque no es que se dice, bueno, a ver, voy a tratar de competir. No, se comporta igual que el amigo, ¿sí? Para poder obtener de esta mujer algo que este, se quería. Y después en el historial hay una tercera etapa previa a la psicosis propiamente dicha, que se llama periodo de ceremonial. Dice acá Catán, H había cambiado tanto y su semejanza con el amigo era considerable. ¿Sí? Por esta razón considera que no existen motivos para que la chica lo elija a él. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? Deja de hacer estas autoconquistas, que él mismo lo llamaba de esa manera, y eso después lo que hace es que abandona el colegio, no pueda trabajar, arma un ceremonial de lavarse y vestirse, ¿no? Ahí hay algo que también es interesante porque a veces uno dice, bueno, hay un ceremonial, un ritual, y uno quizá en el afán, bueno, una neurosis, pero bueno, por eso hay que tener en cuenta los detalles de la lógica del caso. Y bueno, y después de eso, ya se inicia la psicosis propiamente dicha y aparece la idea delirante de que el padre querrá castrarlo, satisfacer sus deseos homosexuales, matarlo. Y se trata justamente de esa entrada a la psicosis en donde el otro toma la iniciativa. Bueno, es como este es un caso clínico como para pensar
bueno, algunos momentos previos y cómo leerlos en cuanto a un poco lo que estuvimos hablando. Bien, Bueno, no sé si queda algo más, Alejandro, o ya vamos finalizando. sí, hoy podemos ir hacer como dice Lagan, un punto de capitón acá y en todo caso, bueno, que las preguntas obviamente, los comentarios nos los pueden hacer llegar, nos pueden escribir por el grupo o alguna consulta o lo que sea. Bien, y decirles que para la clase de hoy, bueno, estuvimos tomando varios capítulos del seminario 3 y sobre todo el capítulo 4 de este libro que ahí está, se llama Enseñanzas de la Psicosis de Alejandro de Cristófano, que lo van a poder conseguir si lo quieren comprar, pasamos el chivo ya que estamos. Mm. Em, y por otro lado, ¿no? A mí me pareció, para los que les gusta ahí mirarse una peli, em, hay una película, era Ex Machina, ¿verdad, Ale? La que Sí, comentamos el otro día. sí, sí, creo que Ex sí. hay muchas que son como bastante similares, pero me parece interesante de verla. A ver, es como si fuese, es una peli que, bueno, nada del otro mundo, ¿no? Pero hay algo que va puntuando de a poco y ¿no? Que es como el eje transversal, ¿no? de la película que me parece interesante para pensar justamente en relación a las preguntas que se va haciendo Lacan en el seminario 3 que son preguntas que digo, me parece que hay que tomarlas muy en serio, ¿no? Y que hay que poder responderlas también, ¿no? No solamente tomarlas muy en serio, sino también animarse a empezar a responderlas. ¿Y qué es? ¿Hay sujeto en la psicosis? ¿No? Y después pregunta, ¿el psicótico habla? ¿No? ¿De qué habla? ¿No? Son preguntas que él se va haciendo, ¿no? Y que a lo largo de este seminario se va respondiendo de a poco y en parte, ¿no? Nunca como un saber todo, ¿no? Bien al estilo lacaniano. Em, pero me parece que es interesante porque hay algo de esto, ¿no? Hay algo de esto que se pone en juego también en esta película y en el sentido de decir, el sujeto psicótico habla, pero sabe que está hablando, ¿no? ¿Sabe que está hablando? ¿No? ¿Hay sujeto ahí? Y un poco que la pregunta que se hace el diseñador de este robot inteligente tiene que ver con algo de esto, ¿no? ¿Hay sujeto? Quedaste silenciada. ¿Me escuchabas recién, Ahora Ale? sí, Se sí, sí, silenció. ahora sí te escucho, sí. ¿No, no se escucha? ¿Ya? Sí, sí, yo te escucho. A ver, Yo bueno, no a ver, hice nada. A ver, ahora sí. ahí está, sí, Hola, sí. hola. Sí, sí, te escucho. Ah, no sé qué pasó. Bueno, nada, Bueno, eso. Le recomendaba que podamos ver esa peli y en todo caso le dedicamos unos minutos y la comentamos. perfecto. Bueno, Bueno, quedamos ahí.